Bueno, vamos a comenzar el día de hoy viendo la comunicación punto a punto bloqueante. ¿Qué significa comunicación punto a punto bloqueante? Punto a punto significa que es de uno a uno, es decir, hay un emisor, hay un receptor directo, solamente uno de cada lado, y bloqueante significa lo siguiente: cuando se envía el mensaje, el proceso que envía el mensaje se detiene hasta que el mensaje es completado, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando el mensaje es completado, en ese momento el proceso enviador se desbloquea y continúa la ejecución de lo que está realizando, mientras se mantiene ahí en pausa esperando que el mensaje sea completado. ¿Cómo consideramos el mensaje completado? Bueno, eso ya depende del tipo de función que nosotros querramos utilizar. Tenemos 4 tipos de funciones. MPI, bueno, todas comienzan con MPI, ya no voy a decir MPI, digo simplemente BSEN, y saben que me estoy refiriendo a la función de MPI, ¿no? BSEN, SSEN, SEN y RSEN son las 4 funciones que vamos a tener para el envío punto a punto bloqueante. BSEN es una función que se le llama envío buferizado, la B es de buferizado precisamente, y lo que hace es enviar el mensaje a un buffer dentro de la memoria de la máquina actual, deja el mensaje ahí, y el POE lo que va a hacer es estar monitorizando ese buffer para que cuando detecte que hay un dato nuevo, lo toma y lo envía y se encarga de enviarlo. ¿Cuál es la ventaja del envío buferizado? Que desbloquea inmediatamente al proceso enviador. ¿Por qué? Porque el proceso enviador lo que hace simplemente es poner el dato en la memoria, inmediatamente el proceso es prácticamente automático, inmediato, y en ese momento queda liberado y continúa con la ejecución de lo que está haciendo. Entonces, el envío buferizado es el envío más liberado, el que libera más rápido al proceso enviador. Luego tenemos el envío sincronizado, el MPI, el SEN, SSEN, que lo que hace es ejecutar el bloqueo hasta que la operación de recepción se vea iniciada. Es decir, yo mando el mensaje y entonces el POE recibe el mensaje y prepara lo que tenga que hacer para hacer la comunicación con el proceso del otro lado. Es decir, encuentra el proceso que le manda una especie de mensaje o de ping o algo para decir, estás ahí, no sé si estoy vivo, ok. Y en ese momento entonces él empieza a transmitir el mensaje. Cuando empieza a transmitirlo, no necesita acabar, le avisa el POE al proceso, a la función enviadora, le dice, ya encontré una máquina y ya va para allá. Entonces no espera que termine y en ese momento se desbloquea y continúa la ejecución del proceso enviador. Esta forma bloquea un poquito más que esta, porque obviamente el dato tiene que primero recibirse totalmente en el POE y luego el POE tiene que encontrar un destinatario. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La desventaja es que bloquea un poco más que la anterior, pero la ventaja que tiene es que tenemos asegurado que hay un destinatario. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque hasta que no encuentre un destinatario no comienza el envío. En cambio, en este caso, pudiera ser que ni siquiera encuentre un destinatario para el mensaje y pues el mensaje se va a quedar ahí en el POE esperando por los siglos de los siglos para salir. Entonces, ese va a ser un problema con la primera forma de trabajo. Entonces, prácticamente la ventaja casi siempre de uno es la desventaja del siguiente, ¿sí? Bueno, el siguiente envío, que es el SEN o el envío estándar, como se le dice normalmente, va a considerar el mensaje completado cuando todos los datos sean recibidos. Aquí ya no nada más se conforma con que haya encontrado un destinatario, sino que además todos los datos hayan llegado al destinatario, el destinatario ya los tenga, el POE del destinatario, por supuesto, los tenga ya ahí, y en ese momento ya considera el mensaje terminado y en ese momento ya le avisa y desbloquea al proceso enviador. Entonces aquí ya no nada más se conforma con que haya un destinatario, sino que los datos hayan sido completamente enviados. En este caso, los datos no es suficiente con que haya un destinatario y se hayan recibido todos los datos en el destinatario, sino que además el programa, ¿quién lo recibió en el destinatario, por cierto? El POE. RSEN es ready y lo que hace es esperar a que los datos hayan sido consumidos por el programa. Cuando me refiero a consumidos, quiere decir que el programa ya los sacó del POE y los jaló a la memoria para que puedan empezar a trabajar con ellos. Entonces, este es el más bloqueante. La forma ready es la más bloqueante de todas,
pero tenemos una garantía. Los datos se utilizan y llegan a donde deben llegar y además se utilizan. Porque ¿qué otra situación puede pasar? Puede ser que yo envíe los datos, los recibe el POE completos, los tiene ahí, pero en mi programa nunca preparé algo para que sacara los datos, no sé si me estoy explicando. Entonces obviamente el destinatario los tiene en el POE, pero el programa del destinatario nunca los usa, ¿sí? Entonces con RIDI nos aseguramos que efectivamente los datos se usen, ¿sí? Entonces estas son las formas de trabajar. En la actualidad es muy poca la diferencia. Cuando se creó MPI, las velocidades de la red eran bastante significativas y entonces sí había un tiempo significativo entre una y otra, pero en la actualidad los buffers, la eficiencia de las redes, las velocidades han cambiado mucho y obviamente han hecho que el proceso de comunicación sea más expedito, sea más eficiente y por lo tanto ya no hay mucha diferencia entre ambos, entre cualquiera de los cuatro. Sin embargo, en la teoría funcionan de esta manera y conviene que ustedes lo sepan, sobre todo para que se familiaricen con el POE y sepan que hay algo ahí abajo que se encarga de administrar los mensajes, ¿no? Todas las funciones, independientemente de la que estemos enviando, del lado del receptor van a tener una función MPI Receiver que se va a encargar de recibir los datos. O sea que podemos tener diferentes formas de enviar, pero hay una sola forma de recibir los datos. Punto a punto bloqueante, repito, ¿no? ¿Por qué punto a punto bloqueante? Porque hago mucho énfasis, porque hay una forma también punto a punto no bloqueante que la vamos a ver también más adelante. Bueno, ¿cómo es la sintaxis de las funciones? Las cuatro funciones tienen la misma sintaxis, los mismos parámetros. Ahí la X que tengo marcada ahí es para indicar la letra que cambia, B, S, nada o R, ¿sí? Que serían los cuatro tipos de envío. ¿Cuáles son los parámetros que lleva? Ya los vimos en el ejemplo, pero los repasamos para que nos acostumbremos. El buffer de donde se van a sacar los datos, la cantidad de datos que yo voy a sacar, el tipo de los datos que yo voy a sacar y enviar, el destino hacia donde van dirigidos, el tag o la etiqueta, ¿se acuerdan? Y el manejador de comunicaciones. Entonces, ven cómo toma sentido ya todos los datos. El receiver también lleva los mismos parámetros, de hecho son los mismos primeros 6, el que cambia es el séptimo parámetro, que es el status, que nos va a permitir a nosotros monitorizar cómo estuvo el envío, de quién viene, sobre todo cuando manejamos, por ejemplo, un comodín. Eso lo voy a ver ahorita con ustedes. Ayer en el otro grupo hice una variación al código para sacar los datos de una manera diferente. El status me permite, por ejemplo, monitorizar de quién vienen los mensajes, cuántos mensajes llegaron, de qué tipo son. No, el tipo creo que no. La etiqueta que trae y no me acuerdo, otros son 4 datos, ¿no? Pues aquí lo dice, a ver. Ahí están abajo. El MPI source, que es la fuente de quién viene, la etiqueta, el tamaño del tipo de datos enviados, sí, el tamaño del tipo de datos enviado y la cantidad de datos que se reciben. Y esa variable de status la podemos utilizar con la función, por ejemplo, getCount, para saber la cantidad de datos que se enviaron, o la puedo utilizar directamente accediéndola con un formato status.nombre del campo, que serían algunos de esos 4, para poder acceder al dato directamente. Todas las funciones, salvo la primera del BCN, no requieren nada más, simplemente defino los datos, los envío y listo, ya no tengo que hacer nada más. Pero el BCN sí requiere un trabajo adicional. ¿Cuál es el trabajo adicional? Bueno, nosotros tenemos que ponerle al POE la indicación de que le dé seguimiento a una cierta zona de memoria, que es donde va a estar el buffer, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que indicar mediante una función llamada buffer attach que queremos que el POE le dé seguimiento a cierto espacio de memoria con cierta longitud, ¿sí? Entonces, una vez que le hacemos eso, todo lo que yo ponga en esa localidad de memoria va a ser considerado como un mensaje de MPI y por lo tanto el POE lo va a estar monitorizando. Si detecta algún cambio, va y saca los datos y lo considera un mensaje y lo va a enviar. Claro, no se vale que ustedes pongan cualquier dato así al azar, porque cuando yo mando un dato por medio de MPI BCN, por ejemplo,
no nada más pone la información, sino le pone características adicionales en la cabecera que indican hacia quién va, las características de tamaño de datos y todo eso, lo pone codificado ahí. Entonces obviamente es un formato especial particular que solamente va a entender el POE. Entonces no nos conviene a nosotros querernos pasar de listo y digo, pues no utilizo la función de MPI BCN y le pongo directo el dato ahí. No es tan simple la cosa. Hay que considerar que debe llevar un formato el mensaje. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. El espacio lo tenemos que indicar, lo tenemos que dejar ahí indicado para que se utilice, y ya cuando no lo vayamos a utilizar, cuando ya no necesitemos ese espacio, entonces tenemos que aplicar el proceso de liberación. La liberación consiste en indicarle al POE que ya no le dé seguimiento a ese espacio, y ahí le pasamos el puntero de la localidad que va a dejar de monitorizar y la cantidad de espacio que manejaba. ¿Sí? Y ya, ese va a ser todo. Aquí dice, bueno, para asignar memoria en realidad no está asignando la memoria, está asignando el seguimiento de la memoria, es lo que quise decir ahí. Aquí hay un ejemplo de cómo trabaja el BCN. Se define, bueno, unas constantes, mats con 128, espacio con 1024. Definimos las variables rango y nprox para saber el identificador del proceso y la cantidad total de procesos que van a haber. Destino, fuente y etiqueta que van a servir para poder enviar, recibir mensajes, y la etiqueta la dejamos fija en 1. ¿Cuántos? No me acuerdo para qué sirve, pero ahorita lo vemos. MSG es una cadena de datos de 128 caracteres. CAT1 y CAT2 son dos cadenas que contienen ese mensaje que está ahí. Luego, puntero, tampoco me acuerdo para qué sirve, pero ahorita vemos ahí más adelante. Se inicializa el ambiente paralelo, se verifica el número de procesos totales que tenemos en nuestro ambiente paralelo y el identificador de cada proceso, que sería rango. Y luego viene el switch para rango con 0 y rango con 1. ¿Con cuántos procesos va a trabajar este programa? Solamente 2, porque tenemos case 0 y case 1 nada más. No tenemos otro tipo de... Entonces, bueno, para case 0, el destino y el fuente de los mensajes van a ser el proceso 1. Y para case 1, el destino y la fuente de los mensajes, ¿quiénes va a ser? El proceso 0. O sea, como se dan cuenta, mutuamente se están definiendo los destinos y las fuentes para que se puedan ver solamente entre ellos dos. Se hace un SSEN, enviamos una cadena con la longitud CAT más 1 para el nulo, de tipo MPI-char, dirigida hacia destino, que es 1, con la etiqueta 1 que dejamos arriba, constante para todo. Este mensaje CAT1 es esta cadena. Hola, esto es un. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia el proceso 1. Luego el proceso 0 se queda esperando un mensaje que va a guardar en la variable msgn con una longitud máxima que era 1024, creo, de tipo MPI-char, proveniente de la fuente 1, que es el proceso 1, con la etiqueta indicada y el manejador de comunicaciones y el estado. Y ya una vez que la recibe, imprime el mensaje que recibió aquí. En el caso del proceso 1, define el destino y la fuente como 0, reserva memoria para el puntero. ¿Esto para qué es? Es para definir el buffer. Ok. Se recibe la cadena. Aquí estoy recibiendo lo que se envió acá. ¿Sí? Se recibe la cadena de longitud máxima tipo MPI-char, proveniente de fuente 0, con la etiqueta indicada, el manejador de comunicaciones y el estatus. Se imprime el mensaje que se recibió y luego se asigna el espacio que se va a requerir, que en este caso sería la memoria que ya apartamos aquí con el espacio indicado, que era 1024, creo, ¿verdad? Sí, 1024. 1024 y ya. Lo asignamos, hacemos el attach para que el POE haga el seguimiento de esa localidad de memoria y luego hacemos un BCN. ¿Qué es el BCN? ¿A quién le va a enviar ese mensaje? Exacto, pero ¿qué proceso va a recibirlo? El 0.
por eso que estamos en el 1. Entonces aquí en este caso el BSEN va a enviar la cadena 2 con la longitud CAT más 1, perdón, CAT 2 más 1, MPICHAR hacia el destino, que es el 0, con la etiqueta del manejador de comunicaciones. E inmediatamente yo ahí no la estoy copiando la cadena al buffer, digo al POE, la estoy copiando al buffer nada más, ¿sí? Pero yo ya no tuve que hacer el proceso de copiado, eso lo hace la función automáticamente. Y ahí el POE pues va a estar monitorizando cada cierto tiempo, ahí sí no sé cada qué tiempo hace el monitoreo, y ya cuando detecte algún cambio, entonces dice, ah, hay un mensaje para mí, entonces lo saca y lo encausa para envío, ¿no? Bueno, aquí no hago nada más, inmediatamente ya después hago el detach para liberar el seguimiento del buffer, y entonces obviamente pues ya con eso se termina el proceso de enviado bufferizado. No es necesario que se haga inmediato, se pueden hacer varias operaciones con buffer, ¿sí? No es necesario que se haga el proceso de liberar inmediatamente el buffer, ¿no? Y bueno, el break que termina el case 2, y ya ahí termina el programa.